Bueno, un buen día para todos ustedes, que el Señor les bendiga grandemente. De nuevo, hemos estudiado esta semana nuestra escuela sabática, que ha sido maravillosa. Es un tema que realmente me gozo en cada día estudiarlo y en aprenderlo, en meditarlo. Y bueno, cuántas lecciones no nos ha dejado esta escuela sabática de esta semana. Y bueno, quiero compartir con ustedes un poco de lo que he podido estudiar, analizar a la luz de la palabra. Vamos a comenzar con una pequeña oración, por favor, allí donde estás. Padre Celestial, Señor, muchas gracias, Dios, por la vida que aún nos das, Señor, por la oportunidad que nos das de conocer más de ti, de conocer más de tu palabra, de colocarla en práctica. Señor, ayúdanos de verdad para cada día sentir sed, Señor, y hambre de ti. Por favor, coloca eso en nuestra vida. Ayúdanos a tener el deseo de escudriñar tu palabra, de orar, de buscarte. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos de verdad a manifestar los frutos de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Padre, oramos a ti para que tu palabra pueda impresionar en lo más profundo de nuestra ser y podamos ser transformados, Señor, conforme a lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes que tu deseo es de verdad que podamos parecernos a ti y a tu Hijo amado. Anhelamos, Señor, que tú nos uses como tú quieres, Señor, con el plan que tú has escogido para cada uno. Úsanos, Señor, en este mundo que perece. Sabemos que tú no quieres que nos conformemos con este mundo, ni que vivamos igual como vivimos en este mundo o viven en este mundo, pero sí nos quieres usar en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, para hacer tu obra, Dios, como tú la hiciste, como tu Hijo amado la hizo cuando vino a esta tierra. Capacítanos, Señor. Danos tu sabiduría, ayúdanos, Señor, a ser atalayas, instrumentos, embajadores en tus manos, Señor. Úsanos, Señor, ten misericordia y enséñanos, porque a veces no entendemos nuestra misión y estamos muy ocupados y preocupados con nuestras propias concupiscencias, con nuestros propios deseos egoístas a veces, Señor. Ayúdanos para no permitir que el yo nuble tu voluntad en nuestra vida. Por favor, quédate con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta semana viene hablando de ministrar como Jesús. Qué maravilloso tema es este. Y vamos a ir allí. El versículo para memorizar está allí en Mateo, capítulo 9, versículo 36, y dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, viene diciendo allí en nuestra escuela sabática que Jesús realmente se preocupaba por las personas, ¿no? Que Él estaba más interesado en sus preocupaciones y necesidades que en las suyas. Si su vida estaba totalmente centrada en otras personas. Recordemos que cuando Jesús vino a esta tierra, el único deseo que Él tenía, el propósito, el motivo que Jesús tenía, era salvarnos, era salvar almas, salvar personas, hacerlas sentir la necesidad de Él, de Dios en su vida. Recordemos que su ministerio fue compasivo, fue amoroso. Jesús satisfacía las necesidades no solo físicas, ¿no? También mentales y emocionales de las personas que lo rodeaban. Y por lo tanto sus corazones se abrían a las verdades espirituales que Jesús enseñaba. Y mis amigos, esta es la misma obra, lo mismo que el Señor desea
para cada uno de nosotros, que nosotros hagamos esta obra que Él un día hizo, que Dios permitió a través de su Hijo amado. Dios permitió que su Hijo amado viniera a este mundo con un propósito redentivo. Pero ¿qué compone ese propósito redentivo? Salvación. Salvación física, espiritual, mental. Él se compadecía de las necesidades de sus hijos. Con amor, con compasión, los ayudaba. Y esto hacía que las personas pudieran tener ese deseo de conocer un poco más de quién era Jesús, ¿no? De cuál era el mensaje que Él quería hablar o hablaba allí cuando predicaba. Esto los motivaba a seguirlo, ¿no? Entonces, sabemos que cuando sanaba Jesús a los leprosos y abría los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos y liberaba a los endemoniados, ¿no? Alimentaba a los hambrientos y cuidaba de las necesidades de los necesitados. Los corazones se conmovían y las vidas cambiaban, mis amigos. Recordemos que hay un párrafo muy bonito que dice que solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Cuál era el método de Cristo? El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. Jesús reconocía que el mundo necesita una demostración del Evangelio, tanto como necesita su proclamación. Entonces vienen dos partes importantes del Evangelio o de la misión que Jesús hizo y que nosotros tenemos. Primero, una demostración. ¿Una demostración de qué? Del Evangelio, ¿cierto? Para después poder proclamar o evangelizar. Esa demostración, mis queridos amigos y hermanos, es una demostración y tiene que ser una demostración como la que Jesús vino y hizo. Dice que Él se ganaba, ¿qué? La simpatía. Ayudaba en sus necesidades, ganaba su confianza. Mis amigos y hermanos, por eso yo siempre he podido, Dios me ha permitido o he querido hablar de la obra médico-misionera, porque sabemos que es esa obra la que el Señor hizo, y la resume en esa palabra, obra médico-misionera. Pero ¿cómo es la obra médico-misionera? ¿Tiene que ver con la evangelización? Claro que sí. Hay una gran importancia en el Evangelio, en predicar, en llevar la palabra de Dios. Es fundamental. Pero para llevar la palabra a la persona, tú necesitas mostrar en tu vida, yo necesito mostrar en mi vida el amor de Jesús, la simpatía, ayudar a esa persona en la necesidad. Si tiene una enfermedad, ¿cómo lo ayudo? Solo con llevarle tal vez, mi amigo y hermano, un vasito con agua, con un limón, brindarle una agüita, brindarle un abrazo, brindarle una sonrisa, darle un tono de voz que tal vez Jesús con certeza lo hacía. En esa manera la persona puede agradecer. En agradecimiento, esa persona siente compasión, esa persona siente afecto, cariño, y esa persona va a querer saber tú de quién eres hijo. Tú, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que estudias? ¿A quién buscas? Que eres así, diferente. De esa manera, mi amigo y hermano, nosotros vamos a poder ganar y ayudar a muchas personas y ganarla para el reino de los cielos. Entonces, mis amigos, allí viene hablando sobre una actitud, ¿no?, que Jesús tenía hacia las personas. Y viene hablando que Jesús siempre buscaba lo bueno en los demás. Oh, mis amigos, ese tal vez es nuestra gran debilidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros buscamos lo bueno en las demás personas? Sacar lo mejor de ellos, ¿no? Y recordemos que una de las críticas de los dirigentes religiosos de su época que tenían hacia Jesús era que a los pecadores recibe y con ellos come, ¿no? Y ellos se molestaban, no les gustaba. Ellos estaban preocupados porque él comulgaba con los impíos, ¿no? Su visión de la religión era de algo
diferente, más que de comunión, ¿no? Se sorprendieron cuando Jesús dijo de sí mismo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estas fueron las palabras de Jesús allí en Mateo capítulo 9, versículo 13. Entonces, mis amigos y hermanos, qué maravilloso es saber que Dios y Jesús, Él usó algunas ilustraciones para decir que Él venía por los enfermos, por los que necesitaban ayuda, por el más vil pecador. Esto no lo entendían, ¿no? Allí los escribas, los fariseos, ellos no entendían el propósito real de Jesús, de Dios. Ellos, los escribas, los fariseos, vivían una religión meramente formalista, de formas, de tal vez como hoy en día, tal vez puede suceder en algunos de nosotros y preocuparnos solamente a veces por una apariencia física, si puede entrar dentro de nuestro club, si come lo que nosotros comemos, si viste como vestimos, si no, tal vez pues no es merecedor de que invirtamos tiempo en estas personas, ¿no? Puede ser el pensamiento, puede ser, no estoy diciendo que así sea, pero puede ser que nos comencemos a fijar solo en cosas externas, mis amigos y hermanos. Necesitamos poder de verdad tener el amor de Jesús en nuestra vida, para amar a la persona más mala de este mundo, al que tal vez me entregó, tal vez me abandonó, tal vez habló mal de mí, tal vez es una persona que ha violado, tal vez una persona que suicidó, que mató, tal vez la prostituta más terrible o más pecadora del mundo, tal vez a esa persona es la que tú y yo necesitamos acudir con lazos de amor, con paciencia, en ternura, en simpatía y ganarla como hacía Jesús, ¿no? Recordemos que cuando el Señor habla, Él usó allí unas ilustraciones muy importantes. Él habló de dos ilustraciones, de la sal y de la luz. Recordemos que en una época la sal era uno de los recursos más importantes del mundo antiguo, ¿no? Era extremadamente valiosa y muchas veces se usaba como moneda también allí en la época romana, ¿no? Era un símbolo de gran riqueza. Y también se utilizaba, ¿no?, para preservar los alimentos. Y cuando Jesús usó la ilustración de la sal para simbolizar a sus seguidores, realmente estaba diciendo que la verdadera riqueza del mundo no son las personas más ricas o poderosas del mundo, que la verdadera riqueza del mundo son los cristianos comprometidos que están siendo determinantes para el reino de Dios. Qué hermoso, mis hermanos. El Señor nos quiere enseñar que nuestros actos amorosos, de servicio desinteresado, preservan la bondad del mundo y dan sabor a su atmósfera. Y usó otra ilustración que Jesús dice que fue la luz del mundo, ¿no? La luz no evita la oscuridad, dice allí, ¿no? Brilla en la oscuridad, no se separa de la oscuridad, penetra en la oscuridad. Esto es muy cierto, ¿no? Sabemos que cuando nosotros vamos allí al mundo que perece, las personas que necesitan tanto de Jesús, nosotros necesitamos ser luz en medio del mal, del pecado. No quiere decir que no tengamos que tener cuidado con la influencia, con los en el medio en el que estamos, ¿no? Es importante ser cuidadosos, ¿no? Nosotros no podemos irnos a un extremo o al otro. Necesitamos mucho equilibrio para entender la palabra de Dios, ¿no? Y no malinterpretar o hacer lo que yo pienso que debo hacer, sino qué es lo que Dios me manda hacer. Y en ese parámetro, en ese equilibrio, yo voy a entender que yo necesito ir a aquellas personas que tanto necesitan sin entrar en comunión de sus mismas prácticas, ¿no? O de dejarme influenciar. Eso es otra cosa. Pero sí necesitamos ir a todo aquel que necesita, al drogadicto, a la prostituta,
a la persona más vil, al más pecador. Ahora, no solo en ese pecado, tenemos personas con defectos de carácter terrible, mis hermanos, con espíritus de envidia, con espíritus de egoísmo terrible, con espíritu de maledicencia, de malas palabras, con espíritu de pornografía, de masturbación, con espíritu de música terrible. Aquellas personas necesitamos ir, no para involucrarnos en sus mismos hábitos o deseos carnales, sino en el deseo de salvarlo de esa decadencia espiritual, mi hermano. Esa es la verdadera cura. Esa es la verdadera cura que usted y yo podemos hacer. Cuando yo voy a esa persona y lo ayudo y le llevo el mensaje, ¿no? Y le digo, bueno, hay algo mejor que tú puedes conocer en amor y en paciencia, no en crítica, no juzgándolo por su actitud. Es triste la decadencia humana que tenemos todos nosotros, pero el Señor nos invita a que vayamos, que lo ayudemos, que lo atraigamos, que le mostremos que hay algo maravilloso. Tal vez es tu vida, tal vez es la mía, que damos un testimonio, gloria a Dios, y que así sea y que el Señor nos ayude a testimoniar del amor de Jesús en nuestra vida. Entonces recordemos cómo Jesús trataba a las personas, ¿no? Jesús, el objetivo era sacar lo mejor de las personas, ¿no? Incluso cuando las circunstancias eran terribles o desafiantes, Él respondía de una buena manera. Nosotros sabemos que en varios de los evangelios nosotros vemos cómo las personas se maravillaban de las palabras que salían de la boca de Jesús, ¿no? Y sabemos que su acercamiento con la gente era desarmador, dice allí. La palabra es esa, desarmador. Sus amables palabras tocaban las cuerdas sensibles de sus corazones. ¿Cómo somos tú y yo, mis hermanos, cuando una persona nos reta, nos llama la atención, tal vez nos humilla, tal vez habla de nosotros, tal vez dice algo que no debía decir, ¿no? Conforme a la palabra. Recordemos que el mayor mandamiento del Señor dice es amar a Dios y amar a tu prójimo. Tal vez, mi querido amigo y hermano, tú has sido amenazado, perseguido, tal vez tienes un familiar allí que te hace la vida imposible, un hermano, un amigo, tal vez mi amigo y hermano, pero ¿cómo tú respondes? ¿Con qué sabiduría? ¿Cómo respondió Jesús hasta el último momento allí en la cruz? Cuando Él dice, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Oh, mi amigo y hermano, qué palabras aquellas. ¿Cuánto tú y yo de ese espíritu perdonador y amador tenemos? ¿Cuánto, mi amigo y hermano? ¿No? Es allí donde está la cura, mi amigo. Porque tú no vas a curar o ayudar solo al que te hace bien. No es eso lo que el Señor nos dice. Tú vas a ayudar y a curar a aquel que está en una vida terrible o que tal vez te hace mal. Allí en tu mismo hogar puede estar pasando esto con una persona que tú amas, que tú respetas. Tal vez tu esposo, tu esposa te hiere, pero ¿cómo tú lo vas a ganar? ¿Cómo tú lo vas a ayudar a restaurar? ¿Cómo tú vas a ayudar a una persona que te quiere tal vez hasta matar? Porque puede suceder. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido persecuciones en su vida. Yo he tenido, mi familia ha tenido, y hemos tenido que orar y clamar por esa persona para que sea arrebatada del enemigo, porque la persona no es la que hace el mal, es el diablo mismo que está en la persona, y la persona a veces ni cuenta se da de que está siendo utilizado. Entonces, mi amigo, ¿cómo tú y yo hablaba o habla con aquellas personas? ¿Qué reacción tú tienes? El Señor nos va enseñando a través de su palabra y de esta experiencia que necesitamos aún mucho del Señor en nuestra vida para poder tener compasión, para tener perdón, para tener amor y ganar esa alma, orar por esa alma, mi amigo y hermano. Esto es lo que necesitamos nosotros vivir y tener ese espíritu sanador. Sanador no significa solamente hacer un tratamiento natural, ¿cierto? Físico. Sanador es una palabra de oración. Sanador es el sentimiento que tú tienes hacia esa persona.
Es el ceño de tu frente, es la palabra. ¿Sabías, mi amigo y hermano, que con una palabra tú puedes sanar? Con una palabra tú puedes restaurar. Puedes, porque Jesús lo hacía. Y es la experiencia que Jesús quiere que tú y yo vivamos en esta época, en nuestra vida, en nuestra familia, mi amigo. Es esto lo que nosotros necesitamos. Recordemos allí la experiencia o la declaración de Jesús al comandante militar romano, ¿no? Que piensa en cómo se debió haber sentido ese oficial, dice allí, del ejército, cuando Jesús afirmó que no había encontrado este grado de fe, ni siquiera en Israel. Piensa también en los pensamientos del escriba judío cuando Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Jesús, mi amigo, tenía la capacidad de obtener lo mejor de las personas. Hay pocas cosas más eficaces que un cumplido para abrir los corazones del Evangelio. Oh, mi hermano, eso es algo muy cierto. Yo lo he experimentado. Cuando una persona te quiere herir, cuando una persona quiere hacerte mal, de hecho es así, pasa en la vida, pasa, mi amigo y hermano. Tal vez tú lo has hecho también, pero cuando tú vas a esa persona, le hablas tal vez de algo bonito que la persona tiene, y tú los haces sentir que las aprecias, que las amas, aún queriéndote hacer daño. Oh, mi hermano, tú no te imaginas el poder restaurador que puede tener esa palabra o ese gesto en tu vida con esa persona, mi amigo. Recordemos claramente el caso de Judas. El Señor hasta el último momento lo quiso redimir, lo quiso salvar, lo amó, le lavó los pies, se ciñó para lavarle los pies, le habló, lo miró, le hizo sentir que lo amaba, pero él no quiso, desafortunadamente. Pero hay muchos que desean esta búsqueda de amor, que necesitan, que estar sedientas. Si tú, mi amigo y hermano, te pones a pensar qué es lo que más necesitan las personas en este mundo, es amor, es cuidado, es aprecio. Eso necesitan las personas. A veces las personas muestran dureza, muestran que no les importa nada, pero es mentira. Es solo una capa de protección, tal vez por sus heridas, tal vez por su vida pasada, pero que el Señor puede restaurar esas vidas a través de ti, de tu testimonio y de tu palabra. Entonces, recordemos, mis amigos, que allí viene también hablando un poco sobre el ministerio sanador, ¿no? El método de evangelismo de nuestro Señor va más allá de los discursos memorizados, dice, y las presentaciones enlatadas. Es tan rico y dinámico como la vida misma. Todos los días nos codeamos con personas que tienen todo tipo de necesidades físicas, mentales, emocionales, espirituales. Cristo está ansioso por satisfacer esas necesidades a través de nosotros cuando mostramos preocupación por la soledad, la tristeza y la angustia de las personas, y cuando mostramos interés en sus alegrías, esperanzas y sueños también. Recordemos que Jesús ministraba las necesidades manifiestas de las personas para poder satisfacer sus necesidades más profundas. Una necesidad manifiesta es un área de la vida donde las personas ya sienten que no pueden resolver un problema por sí mismas. Puede ser, mi amigo, la necesidad de dejar de fumar, dice ayer, de bajar de peso, de seguir una dieta, de reducir el estrés, cualquiera que sea la necesidad, mi amigo y hermano. Los seres humanos tienen una gran necesidad, y esa necesidad es una relación con Dios. Y esa necesidad de cada persona es entender que su vida tiene un significado eterno. Mi amigo y hermano, cuando nosotros trabajamos con personas, nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no?, de que esto es cierto. Todas las personas necesitamos de algo. Nadie está completo. Nadie. Y qué bonito cuando otra persona, otro ser humano viene a ti
y te sonríe, te habla, te abraza, te pregunta tal vez cómo estás, compartes tal vez con esa persona su tristeza. A veces le decimos a la persona, pero vaya a Dios, Él es su mejor amigo, vaya a Él, que Él puede ayudarlo. Usted tiene que buscar a Dios, usted tiene que hacer esto, pero ¿qué tal si tú y yo podemos con esa persona o escucharla? ¿Qué tal si al escucharla tú le puedes dar un consejo del cielo? Un abrazo, una sonrisa, un consejo de Dios. Hermano y amigo, a eso hemos venido porque Jesús lo hizo. Sí, primeramente Dios en nuestra vida, pero muchas veces las personas no saben cómo hacer eso, no saben ni siquiera ir a Dios, no conocen a Dios. Si yo no conozco a alguien, ¿cómo voy a ir a alguien a buscarlo? Si yo no lo conozco. Pero los encargados de dar a conocer que existe un Dios que tiene una solución somos tú y yo. Entonces, tú y yo somos los llamados a este mundo, a dar solución, a ser sal, a ser luz, a dar una palabra, a dar a conocer que tenemos un Salvador, sí, maravilloso, y que buscándolo a Él vamos a tener plenitud. El ministerio de curación de Cristo, recordemos, incluía mucho más que la sanación física y emocional, ¿no? Jesús anhelaba que las personas experimentaran la integridad que el pecado había destrozado. Cuán importante es esta palabra. Para Cristo, recordemos que la curación física sin sanidad espiritual era incompleta. Y yo quiero que hagamos una reflexión aquí. Muchas veces las personas solo queremos sanidad física, o las personas te pueden buscar para que les ayudes, para que te sane el ojito, para que te ayude el problema del hígado, para que te ayude el problema del riñón, no sé cuál sea el problema. Pero muchas veces la persona busca solo una sanidad física, pero no lo hagas solo en ese ámbito. Ayuda a esa persona para que la persona pueda ser liberada del pecado que está causando tal vez la enfermedad, que está causando la tristeza. Necesita haber primero una sanidad espiritual. Si el amor de Dios nos motiva a desear el bienestar físico y emocional de un individuo, también nos motivará mucho más a desear el bienestar espiritual de esa persona para que pueda vivir la vida al máximo aquí, y no solo aquí, sino por la eternidad. Recordemos, mi amigo y hermano, que así la persona, viene hablando también allí en la escuela sabática, sea sanada de una enfermedad, de un cáncer, no sé, del COVID también, tal vez en esta pandemia, finalmente esa persona va a morir, puede morir, si no está viva en el momento en que nuestro Señor venga, si no le da esa oportunidad y muere, igual va a morir, así sea sanada, va a morir, va a tener un fin. Así que si aún no siendo restaurada de esa enfermedad muere, no debe ser esa la preocupación. La preocupación es que a través de la ayuda que tú le das, usted y yo podamos ser salvación para esa persona, y esa persona pueda entregar su vida a Jesús. Esa persona reconozca que necesita en fe a Jesús, que necesita a Dios en su vida. Mi amigo y hermano, y muchas veces podemos fallar en esto, porque muchas veces tristemente podemos hacer que una persona fije su vista en nosotros como seres humanos, ¿no? Pero no puede ser así. Nosotros somos ayuda, sí, pero sus ojos, su vida debe estar completa en Jesús. Y necesitamos ayudar a la persona para que en la pobreza o en la riqueza, en la enfermedad o en la sanidad, en la alegría o en la tristeza, la persona ame a Jesús. No importa cuál sea el fin, no importa, sea la vida en esta tierra o sea la muerte en esta tierra. Finalmente, si la persona muere aquí en el Señor, pues no importa, porque la persona sabe que va a tener vida eterna un día, que va a ser resucitada para vida eterna, que va a vivir con Jesús, con Dios, que va a entender todo
lo que el Señor permitió aquí en esta tierra, con la enfermedad o con la prueba que vivió mi amigo y hermano. El poder que debe haber en la vida de esa persona es el poder restaurador de Dios, en su espíritu, en su alma y en su ser completo. Y eso debe estar muy claro en nuestra vida. Yo alabo al Señor, aún esté en una cama, aún esté paralítico, aún no tenga manos, aún tenga una enfermedad que estoy muriendo. Debo alabar a Dios, glorificarlo, honrarlo, porque yo tengo salud, porque esa salud no va a ser para este mundo, va a ser para la venidera. Y en ese propósito va a haber redención y va a haber salvación real. Entonces, Jesús combinaba el triple ministerio, dice, de enseñanza, escuchen qué dice, enseñanza primero, predicación y curación. Estos son los tres tipos de ministerio que también debemos ejercer. Él compartió principios eternos para que todos pudiéramos vivir vidas con significado y propósito. Dice, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia, dice allí Juan capítulo 10, versículo 10. Su ministerio reveló una superabundancia de gracia, mi amigo y hermano. Y Jesús vino para permitirnos vivir vidas de superabundancia, dice, ahora y siempre, ¿no? Entonces sabemos que Jesús cuando vino, ¿no? Él sanaba, echaba demonios, ¿cierto? Y Él hacía esto constantemente. Es muy importante realmente ayudar a las personas a su sanación física, mental y espiritual, ¿no? Pero también recordemos que en una ocasión, dice allí en Marcos capítulo 1, del versículo 32 al 39, nosotros vemos cómo después de esto, al día siguiente, cuando más lo buscaban, ¿cierto? Para más curaciones y todo esto, él se fue a otra ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué se fue a otra ciudad? Y dice el comentario que el Señor no quería que se perdiera el propósito con el cual Él había venido en esta tierra. Él había venido sí para sanar, para curar, para ayudar, pero Él necesitaba venir para poder predicar el Evangelio, ¿no? Recordemos que Jesús no era simplemente un obrador de milagros, ¿no? Espectacular. Él era el divino Hijo de Dios que vino en una misión redentora. No se contentaba simplemente con curar enfermedades físicas. Él anhelaba que las personas recibieran el regalo de la vida eterna que tenía para ofrecer. Jesús proclamó claramente el propósito de su venida a la tierra cuando dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mi amigo y hermano, cada acto que Jesús mismo hacía de curación, fue una oportunidad para revelar el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Aliviar el sufrimiento y proporcionar una oportunidad para la vida eterna. Ese debe ser la misión y la visión de tu vida y la mía. No hay otra, mi amigo y hermano. No hay otra. Esa debe ser la misión. Esa es la visión que el Señor quiere que nosotros tengamos. Entonces, mis amigos, sabemos que nosotros necesitamos pedir mucho al Señor que nos ayude. Clamemos a Dios por su ayuda. Recordemos que Cristo vino para sanar a los enfermos y también para proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Él impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. Él no rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Él sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos, ¿no? Y sin embargo, Él no se negaba a sanarlos, ¿no? Muchas veces nosotros amonestamos, reclamamos, juzgamos, ¿no? Pero no ayudamos en el espíritu correcto. Y cuando la virtud de Cristo, mi amigo, penetraba
en esas pobres almas, ellos quedaban convencidos de pecado y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. Entonces el Evangelio posee todavía, mi querido amigo y hermano, todavía posee el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Esa es la invitación, mi amigo y hermano, que el Señor te hace, que me hace a mí. Necesitamos vivir un evangelio puro, real, auténtico. Necesitamos de verdad ser como Jesús. Con urgencia, mi amigo y hermano, yo necesito tanto de Jesús, de Dios en mi vida. Yo necesito clamar a Dios por su amor, por su paciencia porque yo no la tengo, por su fe porque yo no la tengo. Necesito vivirla para poder ir también y ayudar y decirle a una persona que tiene esperanza, tratarla en amor, en paciencia, en mansedumbre, en justicia divina, ¿no? No en mi justicia. Entonces, cuando nosotros sentimos, cuando percibimos que hay un espíritu que desgarra un cuerpo humano, recordemos que Cristo siente también esa maldición y nosotros la sentimos cuando vemos una persona en esta situación. Recordemos que cuando vemos una persona, cuando la fiebre consume esa corriente vital, nosotros necesitamos sentir también esa agonía. Cristo siente esa agonía y está tan dispuesto a sanar a los enfermos, recordemos, ahora como cuando sanaba personalmente cuando Él vino a la tierra. Y nosotros como siervos de Cristo, como representantes suyos, los conductos por los cuales ha de obrar, que somos nosotros, debemos hacer esta misma obra. Él desea ejercer por ellos su poder curativo. Él desea usarnos, mi querido amigo y hermano, para lograr esto en muchas almas que perecen de su maldición, de su enfermedad. Las enfermedades, mis queridos amigos, no son la mayoría, no vienen porque el cuerpo en sí se enferma solamente. Claro, eso hay un proceso fisiológico, inflamatorio, comprobado científicamente, pero mi amigo y hermano, la mayoría de enfermedades, el 90% de las enfermedades vienen de la mente. ¿Qué es la mente? El corazón. Porque la persona siente tristeza, porque la persona se siente abandonada, porque la persona fue abusada, porque la persona ha sido un violador, tal vez, porque la persona ha sido, tal vez la persona ha tenido algún problema en su vida y todavía no ha sido liberado de aquello. Hay un espíritu. Los espíritus, mis queridos amigos y hermanos, esos espíritus son los que a veces desgarran la vida humana. Espíritus de confusión, de ansiedad, de estrés, espíritus de orgullo, de vanidad en extremo. Esos espíritus, mis queridos amigos y hermanos, el Señor nos da poder a muchos para libertar, para sanar en amor, en compasión, mi querido amigo y hermano. Y es una invitación para que tú y yo vayamos a las personas y las sanemos con palabra, con la palabra del Señor, con el espíritu correcto, con amor, con alegría de servir. El Señor quiere que nosotros hagamos esta obra maravillosa, mi amigo y hermano, y es una invitación para que todos nosotros seamos usados de la manera que el Señor quiere. El Señor nos ha llamado como instrumentos suyos, recordemos esto, y es el momento de hacer esa obra. Oremos, clamemos, ayunemos para que el Señor nos use, para que el Señor nos ayude, para que de verdad podamos ser instrumentos en sus manos y salvemos, mis amigos y hermanos. A eso hemos sido llamados tú y yo. A eso hemos sido llamados ahora mismo. Pidamos de su Santo Espíritu para poder de verdad ayudar y ayudar allí a la persona más cerca, tal vez tu hijo, mi amigo, tal vez él padece de algo que tú necesitas ayudarlo, tal vez tu esposo, tu amigo, tu hijo, tu mamá, ayúdalo,
en amor, en compasión, con una palabra, con una mirada. Tú lo puedes salvar, porque el Señor dice que Él nos quiere usar en la misma obra que Jesús vino y hizo aquí en la tierra. Entonces, mi amigo, que el Señor nos ayude a hacer esta obra maravillosa y lo contemplemos. Para vida o para muerte en esta tierra, lo amemos, lo busquemos, porque la recompensa será mayor allí, en esa tierra maravillosa que Él tiene preparado para nosotros. Que el Señor te bendiga grandemente. Un feliz día.